Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Vive Hoy. Vive Hoy al máximo. Este es tu único momento. Hoy lunes 17 de junio del 2019 y feliz como cada momento que vivo así al máximo. Encantada porque hoy tengo dos súper invitados. La verdad que me siento muy honrada con la presencia de Silvia, con la presencia de Vicente, y es de verdad, créame, maravilloso. Un saludo muy grande a mi amiga Pita Ruiz, que anda ahorita en un proyecto muy importante, que yo sé que, bueno, tu energía y tu presencia está aquí, y siempre con la mejor intención de promover el desarrollo humano, la apertura de conciencia, el darnos cuenta para qué estamos el día de hoy, qué es lo que venimos a hacer, y creo que eso es básico. Saludos a nuestros amigos de la Cámara Internacional de Emprendedores, que seguramente nos verán en las transmisiones y en la repetición de este programa, porque bueno, pues sabemos que es un horario que pocas personas se conectan en directo, en vivo, pero este programa lo vamos a compartir. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Así que, amiga emprendedora, amigo emprendedor, jóvenes líderes que están aquí transitando, bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito más de ti adolescente. Y a los padres de familia, pues los invitamos a que también se sumen y que conozcan más. Sabemos que viven día a día con reacciones de los hijos que de pronto dicen, híjole, qué terrible etapa, la adolescencia. Y pues hoy vamos a hablar de este tema magnífico que es a ver dónde está aquí el tema, los adolescentes creando un futuro extraordinario y disfrutando el presente. Siempre agradecida con nuestros amigos de producción, Víctor, Sergio, Danae. Y bueno, pues vamos a iniciar dándole la más cordial bienvenida. Silvia, bienvenida. Gracias, Leti, muchísimas gracias. Pues acá ya listísimos para hablar de los adolescentes. Uno, para que ellos se conozcan. Dos, para que los papás los entiendan. Luego parece que somos abismalmente diferentes y tiene muchísimo que ver con esa situación generacional que vamos a explicar en un ratito, aunado a todos los cambios hormonales. Yo creo que es bien importante ponernos en sus zapatos. Ya lo vivimos, ya estuvimos ahí en nuestro momento y seguramente creíamos que nadie nos entendía, ¿no? Claro. Bueno, es el momento de entenderlos para que les hagamos más fácil la proyección a su futuro. Claro, y pues hoy tenemos de verdad esta mancuerna maravillosa que han hecho un proyecto, un programa de jóvenes que impulsan el conocimiento, que impulsan el vivir feliz, el vivir su etapa adolescente y pues a través también del conocimiento de la neurología, ¿verdad? ¿Cómo piensa un adolescente? Bienvenido, Vicente. Muchas gracias, Leti. Un placer estar acá de vuelta. Y sí, con este tema tan importante, la adolescencia es una etapa que todos la hemos vivido, ¿no? Algunos hace más tiempo que otros, Okay. pero es una etapa de rompimiento natural y del desarrollo. Y muchas veces para los padres de familia lo que genera la adolescencia en los hijos es como cierta incertidumbre, preocupación, y hay como un discernimiento de las relaciones, entonces puede haber como mucho conflicto y muchas cosas. Entonces hoy podemos platicar de todo ello y también recordar un poquito como cuáles son las distintas etapas por las que vamos pasando los seres humanos, como bien dices, cómo las neurociencias aplican a la parte de cómo pensamos, cómo actuamos, cómo nos relacionamos. Entonces es un placer estar acá el día de hoy para poder compartir todos estos temas. Híjole, y qué maravilloso es seguir descubriéndonos. Todos hemos pasado por esa etapa, una etapa que solamente es una etapa de transición. Y si la sabemos manejar, pues nuestra etapa va a ser lo menos dolorosa. Por eso es adolescencia, ¿verdad? Porque adolecemos. Y de repente se desconectan ciertos estímulos acá, he leído un poco al respecto, y dicen, bueno, pues es como el adolescente llega a esa etapa y dice, esto ya no me sirve, esto que me dijeron tampoco, yo quiero estructurar y pues crear este mecanismo de independencia, de identidad, porque bueno, sabemos que en la primera etapa la información que da a los padres pues es a través de su propia vivencia y de su creación de, cómo quiero a mi hijo, ¿verdad? Y entramos en la etapa adolescente y ¡tarán!
todo cambia. Todo cambia. Cuéntame Además, ya se adelantó muchísimo, porque antes la adolescencia a lo mejor empezaba justo cuando empezaba el teens, ¿no? El 13, no a los 13. Hoy no, hoy empieza un poquitito antes. Entonces, a lo mejor tienes adolescentes de 10 que te sorprendes porque están actuando de la manera en la que actúan. Bueno, todo. Es toda la información que reciben, todo el tiempo están recibiendo muchísima, así un bombardeo de información que los hace crecer, ¿no? Bueno, aunado a todo lo que vivimos en la vida normal, entonces eso los hace pues crecer con un poquito más de rapidez. ¿Por qué es difícil la adolescencia? ¿Por qué esta manera de ver a esta etapa tan hermosa? Porque yo sí lo veo, trabajo con jóvenes, pero es casi mortal para los padres. Es que es todo junto, imagínate el cambio hormonal, ¿no? De pronto llevas toda la vida conociéndote de una cierta manera y llega un día donde todos los químicos de tu cerebro no producen uno, sino producen a lo mejor 10 y de pronto ni siquiera te reconoces, ¿no? Entonces de un día para otro ni siquiera te reconoces. Entonces es súper importante, pues básicamente que sepan qué es lo que va a sucederles para que se den oportunidad, porque luego están enojados de nada y se enojan más por estar enojados, ¿no? Entonces es súper complicado. Eso, más pues ya quieren mayor libertad y además hay como un quiebre que no significa que se separen de la familia, pero sí quieren su autonomía, ¿no? Entonces no quieren parecerse a su familia, pero si básicamente nacieron en su familia y los educó su familia, pues son su familia, ¿va? O sea, es como normal, ¿no? Claro. Entonces imagínate que no te quieres parecer a tu mamá o a tu papá y de pronto te das cuenta que te bañas como ellos, te lavas los dientes como ellos, comes como ellos, te enojas. Claro, ¿No? y fíjate, lo terrible es que te veas adolescente pareciéndote a tu papá, pareciéndote a tu mamá, que en algún momento los viste como tus héroes, ¿cierto? Sí, y ahí también lo que ocurre es, además de lo que dice Silvia, que es muy importante el tema hormonal. Entonces, por ejemplo, los varones. Los niños vienen trayendo un ritmo, por ejemplo, con la testosterona, producen como el equivalente a un caballito de tequila por día. Su cuerpo produce eso. Y de pronto, en una cuestión de días, pasan de la producción de ese caballito a un galón, ¿no? Que son casi 4 litros. Esa es la proporción disparada que hay en las hormonas, por ejemplo. Entonces, es una locura, ¿no? Más todas las demás hormonas que empiezan, están todas las glándulas que empiezan a funcionar. Entonces está todo un caos hormonal. Ahora a eso sumémosle lo que viene ocurriendo con este quiebre o este rompimiento del que hablan y que mencionan y que tiene que ver con lo siguiente. Los seres humanos tenemos 3 grandes etapas, 3 grandes rompimientos en las primeras 2 infancias, ¿no? Entonces, el rompimiento más grande para todos es el momento del nacimiento. Cuando venimos de la vida intrauterina, del embarazo de la mamá, venimos de 9 meses, más o menos, cada quien, ¿no? Lo que haya estado, de plenitud, de tener el placer absoluto, y de pronto este rompimiento que dicen literalmente ser arrojados a este frío mundo, ¿no? Como una metáfora que pues sí es cierta. Ese es el primer gran rompimiento. El segundo gran rompimiento viene más o menos entre los 3 o 4 años de edad, que es cuando por todo lo que hay en el proceso evolutivo y de desarrollo, se comienza a generar también este requerimiento, esta necesidad de individuación, ¿no? De ser, soy un individuo. La famosa etapa que los niños están con el, báñate, no, duérmete, no, ¿no? Pero hasta esa edad es como lindo. Pero ya cuando son adolescentes, exacto, y son lindos, ¿no? Y el gran rompimiento viene justo en la adolescencia, porque entonces es todo lo que he conocido hasta ahora, y justo como tú bien dices, los papás, las mamás eran los superhéroes de los niños, los que más sabían, recurrían a ellos, eran como la fuente de conocimiento y tal, y de un día para otro, como papá, quienes tienen hijos y saben de lo que hablamos, y si no, prepárense si no han llegado a esa edad sus hijos, pero de un día para otro te vuelves como el más ignorante, el que menos sabe, y hasta su amigo Juanito, su amiga Pepita sabe más que los papás, ¿no? Entonces, es brutal. Totalmente. Y hace poco estaba escuchando a un especialista al respecto y decía, la etapa que es compleja, la adolescencia, digo, para el joven ya es difícil, pero creo que lo más fuerte es para el padre.
¿Por qué? Por lo que tú acabas de mencionar, el que se vayan reconociendo, el que vayan identificando en dónde se van situando por este cúmulo de hormonas que están ahí transitando y que provoca dopamina, serotonina y quieren estar arriesgándose. Etapa de riesgo, adolescencia. Sí, Cuéntame de eso. mira, esa etapa de riesgo, pero aunado a eso, es un cambio generacional, ¿no? Entonces, ahorita hay 4 generaciones. Y los baby boomers, que más o menos eran nuestros padres, la generación X, en la que estaremos algunos, otros estarán en la Y, también que puede ser papás ya de adolescentes, que serían los millennials, y los de la generación Z. Todo esto tiene como muchísimas diferencias entre una generación y la otra, y el punto es que de pronto, como vivimos en la vida todo así como pareciera plana, de pronto te das cuenta que no es plana y que hay muchísimas diferencias. Por ejemplo, la tecnología, ¿no? ¿Cómo jugaban nuestros papás? O más bien la generación de los baby boomers, pues que tendrían radio, si acaso llegaba la tele blanco y negro por ahí, ¿no? Ya la de color rarita por ahí. Y luego ya con nosotros empezó a haber un poquito más de cambios tecnológicos, pero hoy por hoy, o sea, para mí el celular es como para revisar Face y para escribir un WhatsApp, algún mail, si acaso así súper extremo. Los chavitos no, los chavitos hacen tareas. Entonces pareciera que todo el día están jugando, pareciera que todo el día están perdiendo el tiempo en perspectiva de otras generaciones que no tienen en realidad la información nueva. Entonces es como, deja ese celular, no sé, parece que estás desocupado. Y no, en realidad a lo mejor están leyendo, a lo mejor están haciendo tareas, ya todo tiene una estructura virtual, entonces por ahí mandan toda su información. Bueno, yo no, en mi época era con papel, Vicente diría que era con piedra, pero no es verdad, era con papel. Sí, claro, y fíjate lo que acabas de mencionar, pareciera que los chicos están perdiendo el tiempo, pero se están informando. Sin embargo, desde mi punto de vista particular, esta información de pronto llega a ser un tanto delicada, porque el exceso de datos provoca de pronto un desconcierto de hacia dónde me dirijo como adolescente. Entonces, la carga de información llega a desinformar en algunos momentos. En varios momentos. Lo que ocurre ahí, por ejemplo, es hay un sobrecúmulo de la información disponible que hay ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, mencionaba Silvia la generación X, a la que pertenecemos la mayoría bueno, nosotros y algunos de los que están por ahí, y era como mucho más sencillo para los padres poder tener una noción y un conocimiento de la información que recibían sus hijos, ¿no? Entonces, cuando nosotros fuimos adolescentes, pues sí, ya estaba el radio, estaba la televisión, estaban las bibliotecas, estaban los libros, y mucha de la información venía a través de los amigos. Entonces vamos a pensar en un escenario. Alguien quería saber qué ocurría con una situación de una comunidad en otro estado. Y entonces, ¿qué pasaba? Venían las noticias en los periódicos, en el radio, en la televisión, lo que los amigos escuchaban en los comentarios políticos o acerca de esa situación en su casa. Que vino el tío que vivía allá, o sea, llegaba la información mucho más lenta, pasaba como por varias etapas, y finalmente la fuente más cercana de información para los adolescentes era un amigo, un familiar, un vecino o un compañero de la escuela. Recordemos también que era más común en aquella época que los niños fueran a la escuela que estaba más cerca de su casa, ¿no? Decían, ¿cuál es la mejor escuela y el mejor gimnasio? El que esté cerca de tu casa, ¿no? Entonces, los papás de este adolescente conocen a los papás de los compañeros de la escuela. Los amigos usualmente son los vecinos porque se generaba de esa manera. Vínculos exacto. estrechos, Entonces, ¿no? ahí había, además de que había una identificación con los demás padres y podía haber un mayor cuidado, ahora lo que ocurre es la primera información o la información que llega de primera mano al adolescente fue por escribir algo en un buscador en Google o algo, y puede estarle llegando la información de cualquier parte del mundo, y justamente uno de los problemas más grandes que hay ahora es validar y autenticar de alguna manera la validez y la veracidad de la información. Entonces hay mucha información falsa, hay mucha información que es puesta incluso en red como manera de generar daños a las personas. Entonces ahora lo más delicado es, así como un día se dijo,
la información es poder, porque el acceso a la información era Sí. complicado. El día de hoy, el reto más grande es saber cuál es la información valiosa que puede generar un beneficio, ¿no? Para los jóvenes. Sí, y esto ha generado una crisis, yo así la observo, por la manera en que los jóvenes están en esta etapa de identidad, de forjarse en sus valores, de acomodar y ajustar lo que los padres les fueron transmitiendo. Y que de pronto tienen un nuevo modelo, ya no es el modelo de papá como lo decíamos, ya no, papá pasa a segundo o tercer término porque ya no sabe usar un celular y ay papá, ¿no? De pronto, pero ya empiezan a crear un nuevo modelo, los nuevos modelos están sustentados con esto que acabas de mencionar, la imagen del prototipo en cuestión física, en cuestión de riesgos, o sea, si esto, no sé, esta población de adolescentes en Estados Unidos o en otro país está haciendo tal cosa, ellos hay una tendencia a imitar. ¿Cómo ayudarles a los jóvenes en ese sentido, Silvia? Mira, yo creo que tiene que ver evidentemente con educación, pero sobre todo con comunicación. Si tú pretendes ser el papá alejado, el papá que manda, el papá que estructura, ya la regaste, porque ya no te van a tener tanta cercanía y tanta confianza. Entonces, en realidad hay que pretender un poquitito ser sus amigos, aunque de fondo quieras educarlos muchísimo. Yo creo que lo más importante es que ellos puedan encontrar en ti un espacio de comunicación, de confianza, donde puedan regresar a las veces que la riegan, ¿no? Porque va a suceder. Pero fíjate, aquí es un punto súper delicado. Cuando hablamos de este nivel de confianza que hay que brindarle a los hijos, pero también los hijos, como siempre van a buscar los medios para reajustar, pues van a decir, ah, sí, es mi cuate, mi papá, ¿verdad? ¿Qué pasa No. con eso? Hay que tener Sí. muy clara la línea, Sí, sí, ¿cierto? sí, sí, ¿Cómo sí. ayudarle a los padres a decir, a ver, sí márcale el sentido de confianza, abre este espacio de comunicación, pero no te confundas, siempre seré tu papá. Totalmente, claro. O sea, aquí no hay democracia, ¿ok? En la familia no hay democracia, en la familia sí requiere ver quién manda y quién obedece. ¿Por qué? Porque ellos todavía no saben, porque los estás educando, ¿no? Y cómo se educa con el ejemplo. Mira, hay cosas que suceden muy fuertes también. Sucede que en nuestra época, por lo menos en la mía, mi papá trabajaba, mi mamá se quedaba en casa. Como sea que se quedara, a lo mejor te cuidaban todo el tiempo, a lo mejor se la pasaban cocinando para su marido y a lo mejor tampoco era que todo el tiempo estuvieran para ti, pero estaba, ¿no? Y de pronto empezaron las generaciones donde pues el sueldo no alcanzaba y le tenían que entrar al quite, pues también las mamás. Entonces empezaron a ver, pues hijos, no te voy a decir que abandonados, porque evidentemente todo era para ellos, pero en su experiencia o en su perspectiva sí estaban abandonados, Claro. porque no estaban, simple y sencillamente, ¿no? Que son mayormente los millennials. ¿Qué hicieron? Pues se metieron en lo que había tecnología. Entonces, son gente súper encerrada, súper sola, porque se la pasan todo el tiempo pues metido con sus medios tecnológicos. Y yo creo que fue como una cuestión de ajuste en ese momento, ¿no? Entre que trabajaban y entre que era como que llegaban a su casa y hacían los deberes propios del hogar, pues no había tiempo para ser papás, ¿no? Entonces, ahorita creo que ya hay algo un poquito mejor, que es ya están siendo también papás, ya también el hombre entró al quite en la parte de las del labores, cuidar, de las labores, claro. de cuidar a los hijos. Eso, mi papá yo creo que jamás cambió un pañal, ¿no? No lo sepa, tú dime. Pero yo creo que no. Y entonces, en esas circunstancias yo creo que los jóvenes se han sentido un poquito abandonados, ¿no? Muchísimas actividades extraescolares para mantenerlos ocupados, pero eso no significa que sean felices, ¿no? Entonces lo que requerimos es escucharlos. Hay ocasiones en que te van a contar cosas que dices, trágame tierra, lo quiero matar. Tú tienes que tener una cara de pócar, ¿no? Así, ¿y qué más? ¿No? ¿Cómo podría hacerle el papá? Llega el hijo todo entusiasta y ya va a contarle una aventura que a lo mejor desde tu criterio no es la mejor. Y entonces, como estás creando el espacio de confianza y no puedes transgredir esto, ¿cómo ayudarle tanto al chico que vea que sí estás? Porque de pronto el lenguaje habla en corporal, ¿no? Y esto va a provocar el que, no me estás pelando, papá. Esa es la parte que dice Silvia. O sea, no es que vas a ser su amigo, por supuesto que no. Vas a mostrar una cara amigable, y a lo que se refiere Silvia requiere ser una base segura a la que los chicos puedan regresar las veces que sea necesario. Entonces, si nos trasladamos rápidamente al otro rompimiento que mencionábamos a los 4 años de edad,
Imagínate una escena en la que estás con tu hijo, con tu hija en el parque, cuando tiene 4 años de edad, y tú estás sentada en la banca, te llevaste una revista, un libro o algo, y está jugando. Si te recuerdas o si te imaginas, el niño o la niña se va alejando cada vez un poquito más porque por un lado tiene la necesidad de explorar, de conocer, pero todo el tiempo ¿qué está haciendo? Está volteando a ver si estás. Y entonces si tú estás y es como que le sonríes y hasta haces un contacto, es como que validaste o fortaleciste esa sensación de seguridad y se aleja un poquito más y se aleja un poquito, ¿no? Cuando llega la adolescencia, lo que ocurre es que ese rompimiento, los niños pasan de ser su nombre a volverse nombre y apellido. ¿A qué me refiero en ese sentido? Dejo de ser Luisito, dejo de ser Jimenita y se vuelve el Hernández, el Torres, el Navarro, el Orozco, se vuelve lo que tiene un peso. Y entonces los niños en la adolescencia, de manera natural, inconscientemente, se comienzan a comparar, no solamente a ellos, sino empiezan a comparar a su núcleo familiar con las familias de otros hogares, de otras casas a donde van. Entonces, es muy importante entender que surge entonces esta nueva etapa de individuación, de necesidad o requerimiento de generar mi propio autoconcepto, mi propia identidad. Entonces, el alejamiento ahora es lo que se complica por lo que mencionan muy bien ustedes. Toda la parte tecnológica, toda la parte que hay ahora, se vuelve mucho más riesgoso ese entorno. Entonces, ¿qué es lo que requiere el papá, la mamá hacer? Es, pues sí, practicar lenguaje corporal, chicos, es manténganse abiertos, una sonrisa, y de última lo que vas a hacer es, vas a escuchar todo, y como dice Silvia, aunque te estés mordiendo la lengua, aunque quieras ahorcarlo en ese momento, es como, ok, mi amor, muchas gracias, perfecto, gracias por compartir, qué bueno que me lo dices, y tal. ¿Qué haces allí? Ganas tiempo para poder crear una estrategia. Entonces ya con tu pareja, ya entre los dos vendrán y podrán decir, ¿sabes qué? Vino mi hija y me comunicó esto, ¿qué vamos a hacer? Y se puede armar una estrategia. Ahí importante también, y Silvia va a poder abundar en ello, porque ella está muy enfocada en esa parte, con muy buenas estrategias y muy buenos tips. Los adolescentes no van a escuchar a los papás. Entonces la otra parte, la continuación de esto es, ya lo escuché, y entonces el no juicio, el no regaño, la sonrisa amable es simplemente para que ellos no cierren ese canal de comunicación, sino que sigan viniendo a contar lo que ocurre. Y lo bueno es lo que nos pueda decir ella, qué es lo que hay que hacer. Sí, creo que esa es la parte clave y yo me imagino que todos los padres que nos van a ver en este programa quieren saber esto. Porque hay que considerar que cada ser humano tiene su propia historia y que cada uno tenemos como esta experiencia de la etapa adolescente y que va a sustentar el que yo no era así cuando estaba en tu época. Y bueno, es una lucha de poderes entre padres e hijos. Y aunque están en esta posibilidad de crecimiento personal, y o sea, aquí en todo lo que nosotros hacemos, lo que ustedes comparten en sus capacitaciones, lo que en el espacio en el que yo trabajo, estamos impulsando al autoconocimiento como padres y a la liberación de toda la historia, ¿no? ¿Cómo ayudarle al papá en particular para decir, a ver, no te enganches, ¿no? Sí. Muy importante que se informen, porque mira, no somos lo mismos que cuando nosotros éramos adolescentes, ni siquiera teníamos acceso a internet y todas estas fuentes de información que hoy por hoy son normales, ¿no? Del diario, no es algo que, no sé, es súper diferente. Entonces sí, informarte de los riesgos que hay. Si tú te pones o te opones a lo que está sucediendo con tus hijos, muy posiblemente sea muchísimo peor, porque lo único que vas a generar es que se alejen. Y allá afuera hay muchísimos riesgos, muchísimos. Tecnológicamente vamos a hablar de los riesgos en un momentito, pero está de verdad como para espantarte. Y algo que tenemos que tener muy claro es, pues no nos van a escuchar, es que es lo más importante que requieren saber. No nos van a escuchar porque lo que quieren es separarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a separar y al mismo tiempo se van a acercar? Hay que utilizar estrategias. Yo, personalmente con mis hijos, que espero que no vean este programa, utilicé algunas estrategias. Por ejemplo, yo tenía una amiga, a mi hijo le gustaba la lectura de cartas por alguna razón, y yo tenía una amiga que leía las cartas, ¿no? Y entonces me decía, oye, quiero ir a verla. Ah, padrísimo. Entonces yo le hablaba y le decía, te lo voy a mandar, échale así, como infórmale un poquito lo que sucede con el alcohol, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues, digamos que así nos manteníamos como era como una pinza, ¿no? Entonces yo
eduqué lo que pude educar mientras me escucharon, que fue en la infancia, y después me ocupé de acercarme a gente que los escuchaba. Por ejemplo, a mi hija escucha mucho a Liz, que es psicóloga. Entonces de pronto es como, Liz, ¿no? O sea, con una información que la apoye, que la apoye a crecer, que no la enganche, que sepa que si requiere también puede ir a escucharte, como una pinza entre ella y yo, de un nivel pues de conciencia. Ahora, ¿a quién puedes buscar? A quien quieras. Si a tu hijo le gusta el food, pues al entrenador, te acercas con el coach del food y le dices, oye, tengo estos problemas. No es que te los va a resolver, pero por lo menos que no te los eche a perder más, ¿no? Que no le dé consejos que no vienen al caso. Por ahí a los abuelitos los escuchan, ¿no? Algún tío, ¿no? Como más de la edad. O sea, buscar ¿no? alianzas que ayuden a la contención del Exacto. chico. Yo le digo a los papás de mis alumnos, no te van a escuchar, dame oportunidad de ser una fuente, porque obviamente no nos vestimos así, somos bastante más juveniles y todo es juego, y de pronto ya nos hacen caso, ¿sabes? Entonces de pronto somos una fuente donde nos pueden escuchar. Si fuéramos sus papás, cero nos escucharían. En automático se cierra, ¿no? La compuerta. Sí, entonces ahí es como esa parte que decíamos, es, sí escúchalos, recaba toda esa información de lo que están viviendo, aunque vengan y te digan, por ejemplo, no sé, viene un día una hija de alguien y le dice, papá, es que, ¿qué crees? Que en el camión, en el transporte escolar, una amiga llevó en un, perdón, ya revelé, mira, un pepsilindro, ¿no? Es una de estas cosas. No, yo diría un pepsilindro, ya saben de qué hablo, como que es un... No sabrán, lo saben. Okay, como un cilindro, ¿no? Y entonces, se llevó vodka, ¿no? Y entonces se pusieron a tomar y no sé qué y tal. Entonces a la mujer en ese momento dices, puta, quiero ahorcar a esa niña, quiero todo, pero en ese momento es como, ¿y qué vas a hacer con ello, no? Claro. Entonces ahí, por ejemplo, lo que es muy valioso es reconstruyamos una figura que durante muchos años funcionó de una manera milenaria, que era como, desde hace miles de años, la manera en que se cuidaba a los hijos, la manera en que se educaba a los hijos, era como a través del apoyo de aldea, ¿no? Las aldeas jugaban este rol. Entonces, como recreemos esa aldea de alguna manera con los abuelos, con los tíos, con los vecinos, con los papás de los compañeros y de los amigos. Entonces, es muy importante que estén en contacto con los papás de los compañeros en la escuela. Es muy importante que estén en contacto con los papás del fútbol, los papás de los grupos a los que pertenecen, de los vecinos y tal. Y yo sé que de pronto los grupos de WhatsApp son la cosa más horrible que hay, ¿no? Y nunca falta como la tía Lupita o la señora García, que mandan el piolín en la mañana y buenos días, y este mes de julio es el único que va a tener 5 viernes, 5 sábados y 5 domingos, manda esta cadena. Entonces como que dices, puta, entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, habrá que silenciar los grupos, pero sí revisarlos y verificarlos, porque ahí estás compartiendo qué es lo que está ocurriendo. Entonces, como tú muy bien dices, es crear alianzas, generar redes que puedan emular este efecto de la aldea para poder contener, para poder cuidar. ¿Por qué? Porque tú debes buscar la manera indirecta. De hecho, el papel que nosotros jugamos muchas veces con, como menciona, los programas que hacemos para adolescentes, tú te enfocas más en la parte de liderazgo, en la parte de emprendedurismo, que es fantástico. Nosotros nos enfocamos mucho más en la parte de la sanación emocional, la liberación emocional profunda de raíz, la posibilidad de actualizar la base de datos, el sistema de creencias de los chicos y todas las herramientas que requieren como para poder crear su futuro desde este momento, ¿no? Entonces ahorita platicábamos en el corte antes de salir de estar al aire y decíamos que de pronto qué difícil es cuando empieza un programa para adolescentes, un curso o un taller, que al principio es como que dices, están así, ¿no? Y así de, no quiero estar aquí, ya me quiero ir, pero en cuestión a lo mejor de 1 hora, 2 horas, puedes lograr o logramos que entiendan que están allí no por los papás, no porque los mandaron, no porque los llevaron, sino como esta posibilidad de decir, a ver, mi chavo, vas a estar viviendo con tus papás a lo mejor 6 años más, a lo mejor 10 años más, es el tiempo que requieres aprovechar para invertir en ti, entrenarte, practicar y crear tu futuro. Y cuando los chicos entienden esta parte, como que dicen, ok, o sea, es para mí.
Y entonces empezamos a trabajar en cuál es un futuro extraordinario para ti, cuál es el sueño que tienes, cuál es lo que quieres crear. Y entonces empieza esta danza, esta labor, en la que sí, como bien dice Silvia, como has mencionado, ya que los papás no van a ser escuchados, pues a veces jugamos ese rol nosotros de poder llegar con esa contención, con ese trabajo emocional, con esa información y con esas herramientas prácticas para que los chicos las utilicen, ¿no? Qué maravilla el poder estar en un entrenamiento de ellos, créanme que yo lo constato y lo pruebo definitivamente, el ayudar a los jóvenes para encontrar el sentido de su etapa, ¿no? Que solamente, reitero, es transitoria, no es para siempre, pero si no hay un buen manejo de esta, sí, la etapa se hace más prolongada y estaremos viendo adolescentes a los 40 años que de pronto, por más que les estamos trabajando como lista de creencias, que dices, a ver, ya, párale de ahí porque ya eso ya lo viviste a tus 14, a tus 20, ese es el momento de mover. Fíjate que esto que tú comentas, Vicente, es tan bonito el saber que existen equipos que van haciendo como esta contención y con los mismos amigos. Y de esta manera, pues, van a vivir la etapa feliz, porque es lo que estamos ahorita provocando. Este programa se llama Adolescentes creando su futuro, disfrutando su presente. Y creo que la base de la vida es disfrutar el presente, porque es nuestra única realidad. De ahí el nombre de este programa, vivir hoy, disfrutando hoy, saber que toda la información que traemos aquí atorada en nuestra cabeza, pues se puede depurar. Hay que tirar las cosas que no te sirvan y como adolescente es la parte fundamental. Ahorita que regresemos del corte, me gustaría que Silvia, que Vicente nos cuenten exactamente puntos precisos que puedan ayudar a nuestros amigos padres para que se inscriban en sus talleres, en estos entrenamientos. A ver, paso 1, ¿cómo te quito esta creencia para poder empoderarte y vivir y crear un nuevo futuro o un futuro extraordinario? Amigos, no se despeguen de sus pantallas. Regresamos en un momentito, vamos a un corte y esto es Vive Hoy. Luciérnaga. Ilumina tu mundo. Luciérnaga es la única que hace el diseño de tu figura favorita para que pueda acompañarte en cada momento, personalizando cualquier espacio, con las cosas que a ti te gustan. Ya sea tu empresa, tu casa o tu oficina, podemos realizar un diseño realista en 3D, impresionando a tus visitantes con un diseño innovador. Una gran gama de diseños y recomendaciones para cada estilo de vida. Luciérnaga. Ilumina tu mundo. Luciérnaga es la única que hace el diseño de tu figura favorita para que pueda acompañarte en cada momento, personalizando cualquier espacio. Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios, la mejor opción para tus cursos y tu bolsillo.
estamos de regreso en tu programa Vive Hoy. Tengo 2 invitados de lujo, expertos y especialistas en muchas áreas, finanzas también, coaching también, pero en esta ocasión quisimos tocar un tema de suma importancia, la adolescencia. La adolescencia, que es solamente una etapa transitoria y que si la pueden vivir mucho mejor, qué felicidad, porque pues esa es la intención, vivirla feliz. Y hablábamos de cómo está construido la parte biológica de la adolescencia, pero también nos vamos a la parte de las creencias. ¿Cómo hacen en sus entrenamientos ayudarle a depurar las creencias a los jóvenes para que empiecen a impulsar hacia su futuro? Mira, Leti, ahí me gustaría plantearlo como por capas, es la manera en que podríamos, o así me lo explico yo a mí y así lo entiendo, entonces espero que lo pueda compartir allí. Esperamos. Vamos a poner un ejemplo. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, del tema de abundancia y de prosperidad. Entonces hay gente que dice, es que debes de hacer afirmaciones, debes hacer visualizaciones, debes hacer un vision board, debes hacer muchas cosas. Y entonces hay otras personas que dicen, es que eso no funciona. Entonces ahí habría que hacer un alto y decir, espérame, sí funciona. Lo que ocurre es que lo que vemos usualmente es que funciona para un porcentaje muy pequeño de las personas. Entonces, ¿de dónde viene todo ello? Viene de lo siguiente, es como yo te doy de esas herramientas, visualizaciones, afirmaciones, mindfulness, vision board y bla, 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 tal, y te lo doy y son como unas semillas, y te digo, son las mejores semillas para lograr lo que quieres. Entonces yo voy y las tiro en donde está el pavimento. No, pues así no se siente. Jamás van a funcionar, Sí, ¿no? sí. De ahí viene que para muy pocas personas funcionen ciertas herramientas, ciertas estrategias. ¿Por qué? Porque se requiere un suelo fértil, se requiere en mi pueblo dirían, se requiere barbechar la tierra, preparar la tierra, ¿para qué? Para que pueda recibir esas semillas y que esas semillas puedan florecer y puedan rendir y dar un fruto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Tomando esa metáfora, lo que es muy importante con los chicos es todo este tema de las creencias limitantes, de los miedos, de los condicionamientos, del sufrimiento que vienen cargando del pasado, de la culpa, de las experiencias dolorosas y tal, es lo que va formando esas capas de pavimento, de concreto. Entonces, ¿qué ocurre allí? Recordemos que la etapa que mayor efecto tiene en un ser humano es la etapa del embarazo y los primeros 3 a 4 años de edad en la vida. Okay. Luego de allí, de los 4 años de edad a los 14 años de edad, más o menos, se va validando todo ello. Entonces, eso que tú decías hace ratito muy bien, cuando yo soy pequeño, tengo 2 años, 3 años de edad, estoy expuesto a todo este bombardeo, este cúmulo de información de mi entorno que forma, lo que decíamos, las creencias. Algunas me empoderan, algunas me limitan. Y entonces eso marca mucho el futuro de una persona, de un ser humano, porque a partir de los 4 años de edad, a los 14 más o menos, va a estar validando a través de aquello que ve repetidamente, de aquello que escucha repetidamente y a través de algunos eventos que tengan una carga emocional fuerte. Entonces, de tal manera que es mucho más poderoso, es mucho más sencillo trabajar con adolescentes, porque trabajamos usualmente en un programa con chicos de entre 12 y 17 años de edad. Perfecto. Y entonces da cuenta que la parte que no ha ocurrido todavía es la parte en la que se solidifica todo ese concreto. Me da cuenta que apenas está la mezcla fresca, ¿no? Por usar mi ejemplo tan raro que hice, pero todavía es un buen momento. A diferencia de cuando nos llegan adultos, que tú has trabajado también con adultos, sí. Es como que dices, requiere más chamba porque hay que romper el concreto, hay que romper todo eso y es todo un rollo muy, muy, muy complicado, muy complejo, pues. Entonces, ¿qué ocurre acá? Identificamos junto con los chicos a través de ejercicios vivenciales, a través de aprendizaje experiencial, la manera en que ellos han introyectado, incorporado ciertas creencias, ciertos condicionamientos y vamos trabajando con ellos en el nivel cognitivo y en la parte emocional. Nos enfocamos en la parte consciente y en el inconsciente y entonces los ejercicios, el programa es, mira, si me permites un poquito platicar cómo es la estructura del programa para explicar.
Entonces, por ejemplo, el programa comienza con un fin de semana, un sábado y medio domingo más o menos, y pasan 4 semanas, más o menos 21, 28 días, y viene el fin de semana de cierre. Entonces, en ese primer fin de semana, todo el trabajo es vivencial. Es todo el trabajo de completar para ellos la razón por la que estás aquí. O sea, esto es para ti, no es para tus papás, es tu futuro que viniste a crear, cuáles son las posibilidades, y encender en ellos esta visión hacia el futuro de decir, wow, ok, sí quiero, sí me late, ¿no? Ya me salgo del esquema de lo que mi papá quiere de mi vida y empiezo a tomar la autonomía y la decisión para crear mi futuro. Entonces vamos sembrando en ellos por esa parte, la parte de la responsabilidad y adueñarse de crear su futuro y crearlo en este momento. Y ese fin de semana se va mayormente en un trabajo de liberación emocional. Y entonces es súper poderoso, es muy, muy poderoso para los chicos, porque entonces es la parte en la como que preparamos el terreno, la tierra, ¿para qué? Para que el trabajo que va a venir a lo largo del programa pueda funcionar. Entonces los 28 días más o menos que vienen después de ese fin de semana son materiales digitales, son videos, son audios. ¿Por qué? Porque es la manera en que los chicos ahora están aprendiendo. Bien decía Silvia hace ratito. De tecnología. Los vemos con el teléfono y creemos que están perdiendo el tiempo y a lo mejor están haciendo la tarea y tal. ¿Saben? De hecho, los millennials y los centennials, mal llamados, que la generación Y y la generación Z, lejos de lo que pensaríamos, es la generación o son las generaciones que más están leyendo. La cuestión es que no los vemos leyendo un libro de papel físicamente. Ya pensamos que no. Están leyendo artículos, posts y tal. ¿Por qué? Porque es la manera en que la información va ahora. Entonces, todos nuestros contenidos para los chicos son en microcápsulas, microcontenidos, porque es la manera en que ellos van trabajando. Y vamos cubriendo los temas integrales de salud, relación, familias, comunicación efectiva, resolución de conflicto y la conciencia de ese futuro, a medida que los vamos apoyando a poner en práctica herramientas que ya van aprendiendo, y es padrísimo porque los testimonios también, no solo de los papás, porque a veces es más difícil obtener testimonios de los chicos, que son como a veces más reservados, pero ya después cuando están en confianza nos ponen, no manches, llegué y abracé a mi mamá y le dije esto, y le dije, mamá, te amo y tal, y no le dije que había limpiado mi cuarto, pero cuando ella vio que limpió mi cuarto, que siempre me grita y me peleo con ella porque no limpio mi cuarto, vino y entonces cambió conmigo completamente, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que trabajamos y bueno, a mí en lo personal me da mucha alegría, que es decir, ellos empiezan a ver resultados distintos pronto, en ese momento, y empiezan a sanar también lo emocional y de inmediato se ve reflejado y sabemos, quienes nos dedicamos a este trabajo, que en donde se ve primero es en las relaciones personales. Totalmente. Entonces, tocaste un punto que a mí me apasiona porque en el espacio donde desarrollo, que se llama Edifica, justo el nombre es, vamos a crear y vamos a edificar al ser humano con esta limpieza de las creencias que no nos ayudan, pero algo que es muy bonito, el trabajo emocional. Y el trabajo emocional que hace que hoy los jóvenes que todavía no van a los entrenamientos de Vicente y de Silvia y de Vicente, se están tocando mucho las emociones, y las emociones que hacen por esta necesidad de pertenencia, por esta necesidad de crear vínculos, de sentirse aceptados, de crear el amor, y esto lleva a que la emoción se quiebre. Y estas emociones nos están llevando a circunstancias muy difíciles. Súper difíciles, porque las emociones generan moción, movimiento, ¿no? Y mientras no las tengas limpias, pues estás básicamente parado, a lo mejor en depresiones, pensamientos suicidas, todas las cosas, los riesgos que se avientan, ¿no? Entonces, aunque pretendamos o hayamos pensado que fuimos los mejores padres, tiene que ver con la interpretación de ellos, ¿no? A lo mejor tú estabas ahí 24 horas, pero si no los miraste en una ocasión donde ellos te miraron, a lo mejor asumieron que, claro, le importa más su celular, ¿no? Si usas mucho el celular, también córtale un poquito, ¿no? Entonces, tiene que ver con sus interpretaciones. Entonces, al final, empezamos por limpiar con mamá y con papá. Es bien difícil de pronto porque, caray, yo me imagino a mis hijos ahí, ya sabes, como tristes o llorando, lo que fuera. Entonces, no te lo puedes ni imaginar, pero tiene que ver con ellos, no con tu acción o accionar con tus hijos, tiene que ver con lo que ellos interpretaron de lo que tú hiciste. Creo que, y voy a hacer énfasis en esto, créanme,
Digo, no hay escuela para padres, se están creando ahorita mecanismos que ayudan a los padres a entender a los hijos, pero no lo tomes personal, papá, mamá, simplemente es tú le diste lo que tenías, estaba en tu bagaje de información y de historia, y la intención ahorita es ayudarle a los jóvenes a trabajar su interpretación de lo que acabas de mencionar. Totalmente. La interpretación, porque si mi mamá me dejó en el kinder y se le hizo tarde, ya viene la herida de abandono, ya viene la herida de rechazo, de injusticia, ¿verdad? Esto que, bueno, hay un libro muy bueno, se los recomiendo, ¿no? Las 5 heridas del alma. No, y de hecho ya está, porque ese libro es de hace 20 años. Sí, claro. Ya es el está nuevo, de la misma autora, el libro más nuevo, léanlo, no recuerdo ahorita el nombre, está espectacular. Vamos es a una verlo, actualización de 20 años de todo eso. Y algo que es bien importante también decirte, durante el programa, las 4 semanas que están en el Inter, también educamos a los papás, porque qué bueno, ¿sabes qué? Qué bueno. Falta muchísima información, nos quedamos en el pasado, asumimos que todo es igualito, no es igualito, cero es igualito de hecho. Entonces en el Inter les vamos dando paz, que también es algo que es bien rico porque de pronto es como, ¿cuándo lo voy a entender? ¿Y por qué? Entonces trabajamos simultáneamente con las dos partes y está súper padre porque el feedback es de ambos lados, ¿no? Es de tanto de mamá como de papá. Entonces eso está increíble. Por otro lado, hablábamos de la parte de la emocional, ¿no? Entonces sí hay que empezar a limpiar todo, sí hay que empezar a sacar todo, porque hay enojos que si no los dices, y no los vas a decir, no vas a ir con tu mamá a decirle, ay, no me viste bien, ¿no? O sea, son cosas que aparte ni siquiera son tan conscientes. Entonces cuando las limpias es como si te quitaras un bagaje, hasta creo que crecen unos centímetros, porque de verdad es como si se quitaran el peso de encima, y empiezan a actuar diferente con sus papás, sin la carga emocional que traían, sin los enojos, sin el pesar, sin todas estas historias que mayormente hasta están en sus cerebros, ¿sabes? Ni siquiera es que son lineales. A lo mejor el cerebro inventó ahí algunas cosas y es algo como, así funciona. Oye, fíjate que hablábamos de la tecnología, de lo que está propiciando esto, ¿no? Los challenge, algo así, de imitar, a alguien se le ocurre algo y ya hay que imitar la actitud. Digo, si la problemática está en adicciones, circunstancias de sexualidad, temas que están creando que los chicos tengan ciertas desviaciones o dificultades de esto, ¿cómo ayudarles? ¿Cómo le ayudarías? Hay 2 temas que hablábamos, ¿no? ¿Qué es el grooming? El grooming y el sexting. Sexting, así se llama, o sexting. Cuéntanos, ¿cómo le podemos ayudar a los papás y a los jóvenes a trabajar esto? Mira, y justo lo que decimos, ¿no? Es información. A lo mejor ni siquiera tenías idea que existían estas situaciones y hay muchísimas más, pero básicamente el grooming es tu joven, tu adolescente, tu niño está en una pantalla y del otro lado no sabes quién está. No sabes quién está. Se pueden presentar como niños de su edad y empezar a coquetear como si fueran a ser pareja o los noviecitos o amiguitos. O puede presentarse como alguien que puede desarrollar el interés que tenga. Información la tienen. En su Facebook, si les gusta el food, salen fotos de food, si les gusta la bici. O sea, toda la información que antes... O sea, tienen que investigar. Hoy no, hoy se meten a un sistemita, ahí bajan toda la información. Y, por ejemplo, si tu hija siempre sale posando, a lo mejor quiere ser modelo, entonces se acerca a alguien que le dice que es un representante. Entonces, obviamente, pues, qué fácil, es un camino fácil. Las situaciones, obviamente, no es un representante, o mayormente no es un representante. No, yo creo que nunca, pero eso hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces... Yo también creo que no. Entonces, básicamente, para eso hay que tener muchísimos controles. No puedes revisarle su celular cada segundo, pero sí habría que hacer algo familiar. Por ejemplo, que toda la familia meta sus contraseñas en una alcancía, por ejemplo. Por si algún día se requiere, pues por lo menos tengas un acceso a esta información, ¿no? Pero toda la familia, mamá y papá incluidos, como ¿no? una caja fuerte. Ahí se guarda, ¿no? La seguridad, pero esto ya es en caso extremo. En caso de emergencia textual, ¿no? Entonces, y hay que ser muy, muy observadores de lo que sucede con nuestros hijos. Si tu hijo, conductas. De pronto entras a la recámara o al estudio, en la computadora y de repente le cambia la pantalla. No está viendo el fondo de pantalla. No está viendo el fondo de pantalla. No. Entonces hay que
sospechar un poquitito, hay que Sí. cuidar lo que sea que está sucediendo, ¿no? Son bien listos, borran historial, no, hay muchísima tecnología hoy por hoy para que eso no sea tan evidente. Oye, pero sí se dan cuenta que los chicos cuando ya empiezan a incurrir en estos actos y otros tantos, su actitud comienza a cambiar, ¿no? Se Sí. hacen un tanto introvertidos, se hacen un tanto ensimismados, o sea, llegan de la escuela, dicen buenas tardes, así es, dejan la mochila ahí y se encierran 2, 3 horas. Creo que esos son los puntos clave o los focos que hay que estar con mucho cuidado como padres, ¿cierto? Totalmente. Si te esconde el celular o si le voltea, si todo el tiempo está ahí, o si le preguntas por sus amigos y no te puede contar, O sea, es como, a ver, tú, ¿no? Son alarmitas que hay que tener súper claras porque algo está sucediendo. Mira, nuestro cerebro no está hecho para mentir. Entonces, si están ocultando información, están mintiendo. Sí. Entonces, obviamente no te podrían sostener la mirada o no te van a mentir descaradamente porque no está hecho nuestro cerebro para mentir. Entonces, se nota con algunas actitudes chiquititas, pero bueno, observa a tus hijos, date cuenta cómo se están mostrando y toma acción, ¿no? por ejemplo, esta situación, hablábamos de qué es en sí el grooming y qué es el sí el El sexting, grooming es que te están que te contactan. contactando Ok. por el otro lado, te están Y no sabemos quién te está Exactamente. contactando, puede ser un adulto, una persona, o sea, gente que está con la intención de hacer daño. Exacto. Y el daño ahí puede ser que esa interacción virtual termine siendo física. Ok. Y el riesgo es que termine siendo un secuestro, trata de personas, que es usualmente hacia donde va eso, o violaciones o abusos sexuales. Luego, la parte que dice Silvia del sexting es Del la sexting. parte de son los mensajes son sexuales. mensajes sexuales. Entonces, mira, tantitito en el grooming Ajá. hay un estudio de la PGR que dicen que se tardan 11 minutos, que no necesariamente son lineales, en desvestir a un niño, un adolescente. Entre lo que lo coquetean, lo van contactando con el tiempo y ya de pronto es como a ver si te quita la ropa y tal. Entonces, imagínate que la otra persona ya tiene fotos sin ropa y te dicen, te voy a acusar con tu papá y aquí tengo la prueba, ¿no? Entonces ya es como, con tal de que no se enteren, eres capaz de todo. Sexting, lo mismo, nada más que tú las mandas. Entonces imagínate que estás en una relación de noviazgo y se la mandas al noviecito. Terminan y el noviecito la postea, se la manda a todos sus compañeros y una foto que no debió de haberse tomado de entrada Sí. ya es pública, ¿no? Y Ya mira, está en todas las redes. en mi época igual, voy a volver un poquito porque sí creo que tenemos que tener algo consciente. En mi época yo me peleaba en la escuela y se quedaba en la escuela, ¿no? Yo no me lo llevaba a mi casa, o sea, no había tecnologías de esa magnitud. Hoy te peleas en la escuela, lo ponen en cualquier sistema, Sí, ya lo hay publican, plataformas en entonces donde ya hablas mal de, ¿no? te persigue Alguien. todo el día, ya no es que te quedó en la escuela, ¿no? Ya tus amigos de la escuela son los mismos que todos lados y se contamina muchísimo con esta información. Entonces, ya no son unas cuantas horas, son todo el día. El sexting es, te mando las fotos, pero la presión social es muy fuerte. Si las fotos empiezan a circular por todos lados, es que no solo es que te vieron encuerado, es que además se encuera tu alma, ¿me explico? Sí, por Te pones supuesto. en vulnerabilidad. Eso ha llevado a suicidios, ¿no? Suicidios mal encausados por una falta de información. Son cosas que están, bueno, hay que educar a nuestros hijos, ¿no? Y decirles los riesgos que se corren si lo eligen, ¿no? O sea, porque al final ellos lo van a elegir. Fíjate, y volvemos al origen. El origen es, si creas un ambiente familiar de confianza, de seguridad, de autonomía, pues cualquier evento externo no los va a vulnerar. Esto es, no van a acceder a una fotografía, no van a acceder a que mi anhelo se ha cumplido porque si quiero ser modelo y de pronto alguien te dice, mira, yo preséntate en tal lugar a tal hora te voy a tomar fotografías ya profesionales. Entonces creo que esto es bien importante, ayudarle a los hijos a crear este contexto de seguridad y de, pues, sobre todo, autoseguridad también, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo ayudarles? Mira, la parte entonces es retomando y tomando estas partes de las que hemos hablado, la función que nosotros hacemos es llenar esa brecha que hay entre los hijos y los padres en temas de comunicación, de confianza y generar conciencia. Yo creo que
El programa es muy divertido, ¿A aprenden través de juegos? muchísimo a través de juegos, de ejercicios y de la manera en que ellos consumen ahora la información Ok. y de que ellos vean el valor. Yo creo que uno de los valores más grandes del programa es generar en ellos la conciencia de que crear un futuro extraordinario requiere una inversión el día de hoy y que hay precios a Ok. pagar. Y entonces Ok. que ellos pasen de ver esos precios a pagar como es estudiar, hacer la tarea, obedecer, seguir reglas, etcétera, etcétera, pasan de mirarlo como un precio que estoy pagando y que tengo que, a como decir, wow, esto es lo que me está permitiendo hoy que yo pueda tener un futuro extraordinario. Y al mismo tiempo que disfruten ese proceso. Entonces, la manera en que se puede generar eso con los hijos, como tips para los padres, que decía Silvia, sí es verdad, tienen audios los padres, tienen también materiales los padres y entonces también descubren un chorro de cosas y los actualizamos de alguna manera a los padres. Ok. Entonces, allí esta parte es, si fuera un solo tip el día de hoy para los papás, es apoya a tus hijos a comprender el costo-beneficio de sus decisiones. Yo lo viví, por ejemplo, con mi hijo hace muchos años y él se enojaba porque él quería salir con sus amigos y yo sabía que iban a beber, que iban a manejar y que iban a estar en riesgo. Y yo creo que algo que funcionó muy bien con él dentro de toda la estrategia y tal fue hacerle entender que no queríamos que no se divirtiera, que no queríamos que no se emborrachara, Sí. que no queríamos que estuviera vivo para llegar a ser un adulto y cumplir su vida y sus sueños. Entonces, cuando tuvimos una charla con él, le decíamos, mi amor, es que es estúpido y es absurdo que por ir tomado, y aunque tú no vayas manejando, alguien va manejando tomado Sí, y te claro. mates a los 16 años de edad, 17 años de edad, y eches por la borda todos tus sueños, todo lo que quieres crear para tu vida. Y dice, no, pero nosotros no manejamos tomado. Le digo, está perfecto. Sales tú y tus amigos sobrios de una fiesta y vas en la calle y viene un güey borracho, Sí. perdón, dije güey, es que como se emborrachó es güey, viene este güey borracho, les impacta y los mata. Entonces, ¿cómo generar esta conciencia? Y por ejemplo, el acuerdo ahí era, si se van a emborrachar, quédense en casa de alguien y no vayan a ningún otro lugar. Entonces, cuando él empezó a entender esto, él solito fue empezando a hacer estas interrelaciones Adecuaciones, claro. y adecuaciones, porque al final del día, papás, no vamos a poder estar allí detrás de ellos todo el tiempo, no No. podemos cuidarlos todo el tiempo, lo único que tenemos es los principios, los valores, las herramientas que les podamos brindar y confiar en que ellos van a tomar las mejores decisiones. Fíjate, acabas de mencionar algo sumamente importante, justo. Ellos están buscando el vivir, el disfrutar, el experimentar, el vivir riesgos, porque también pues, hablábamos de qué está pasando en esa etapa prefrontal, ¿verdad? Pues el tema de la aventura, ahí están en ajuste, así que ellos van a buscar cómo arriesgar. Pero si tienes muy claro los principios bien asentados, la comunicación constante, la plática, digo, no para que crear espacios de sermón, porque a nadie nos gusta, Sí, ni a nosotros cuando estábamos chavos, ¿verdad? Le Ni huíamos al ni sermón de la ahorita. mamá, ni ahorita. Ni ahorita. No, se trata de liberar un poco el control, pero generar. La acción lleva una consecuencia. Y si tienes clara la consecuencia, vas a evitar y vas a buscar una consecuencia que te satisfaga. Si estás buscando el salir a fiestas, entonces, pues sí, esa es la intención de que te diviertas, de que vives tu etapa de juventud al máximo, pero tomando este cuidado, Totalmente. ¿verdad? Cuéntanos, Silvia, ¿en dónde próximamente van a tener un entrenamiento? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cómo se tienen que inscribir? Cuéntanos un poquito de sus redes, dónde Claro que localizarlos. sí. Me va a echar a mí eso. Entonces yo lo cuento. Listo. La próxima fecha que tenemos para el programa de adolescentes comienza el fin de semana que es sábado y domingo 3 y 4 de agosto. Este es el fin de semana del trabajo vivencial, es súper profundo. Tenemos más de 18 años de experiencia con seres humanos en trabajo emocional y sí, sí es algo que yo quiero marcar. La metodología, los ejercicios que tenemos actualmente no tiene nada que ver con lo que se usaba hace 5, 10, 15 años atrás, que es de pronto lo que
lo que todavía en otros lados se usa. Tenemos una metodología de trabajo espectacular. Luego vienen las 4 semanas, 20 y tantos días, 24 días, 28 días, y viene un fin de semana de cierre que es el 31 de agosto y el 1 de septiembre, que es ese fin de semana donde articulan toda la estrategia para crear el resto de su vida. Entonces los chicos, todos los materiales que reciben digitales y tal, van a tener acceso permanente a ellos y se va generando una comunidad. Ay, Porque al principio no quieren ir y después no se quieren regresar, Separar. ¿no? Primero no querían ir al curso y después hubo una vez uno que lo me dice, y vamos a venir todos los sábados. Y dije, no, ni yo te aguantaría, ni tú me aguantarías, no. Claro. Entonces, 3 y 4 de agosto, comienza Perfecto. 3 de agosto, termina 1 de septiembre. Redes sociales, tenemos las redes sociales como @yo soy Quantum. La página es Twitter, es Facebook, es Instagram. Ahí nos pueden encontrar. Lo que buscamos también es brindar la máxima calidad posible a nuestros participantes a precios accesibles, ¿no? Entonces, padrísimo. nosotros, aunque es un programa de 2 fines de semana y un mes de seguimiento prácticamente, lo tenemos a un costo de, me parece que son 3,900 pesos. Y durante junio, ahorita es junio, sí, ¿verdad? Perdón. Sí. 17 de junio es hoy, gracias. Durante junio, lo que resta de junio, de aquí al 30 de junio, tienen un descuento de 1,000 pesos. Entonces, Padrísimo. en vez de que paguen 3,900, pagan 2,900 pesos y nos pueden buscar allí. Si nos, ahorita podemos Sí, poner en si el en post pantalla podemos poner sus datos Sí, y sus gracias. números para que se contacten con ellos. Además, si dices, ay, yo voy a agregar. Y si dices que viste este programa, ¿no? Sí, agrégale, ¿qué quieres Y si darles? dices que ¿500 extra? ¿verdad? ¿De Sí. descuento o qué? Tú di, Les los van a dar vi un en código. Vive Hoy. Pongan el código Vive Hoy allí en tu mensaje y tienes 500 pesos adicionales cortesía de Leti. Ya ves. Ya luego yo Ahí hago vamos cuentas con sí, ella. aquí nosotros nos emparejamos. No, lo importante es ayudar a los jóvenes, ayudar a los padres de familia, que se den la oportunidad de vivir esta etapa plena, feliz. No es una etapa de sufrimiento, no es una etapa de angustia, no es una etapa de dolor ni de aborrecimiento, dicen ahí, ¿no? Aborrecencia. Sí, No es muy cierto. mal. Es la mejor etapa de la vida. Yo así lo creo, así lo impulso, de hecho, así lo viví. Sí, con mis riesgos y mis tropiezos y mis saltos y mis llantos y todo esto, pero pues si no hubiera vivido esto, no estaría yo aquí sentada. Y esto es una maravilla saber que hay personas como ellos, expertos, especialistas, que estamos como en sintonía para ayudar a los padres de familia, para ayudar a los jóvenes a crear un futuro extraordinario, un futuro pleno. ¿Por qué? Pues porque así estamos destinados. Creo que nuestra misión en la vida es vivir bien, vivir al máximo, disfrutar. Para poder crear un futuro extraordinario necesitamos vivir un presente magnífico. Y para ello pues hay que depurar todo esto que acabamos de hablar, ¿verdad? Claro que sí. Enfrentarnos a circunstancias que están en el medio son Sí. difíciles, ¿sí? El ambiente hoy es de mucha crisis, es de mucha contención en valores. Creo que aquí lo importante es sustentarnos en valores. ¿Para qué? Para que tu hijo tenga la capacidad de decir no a cualquier cosa que le genere una disrupción en su vida, ¿cierto? Totalmente. Ay, me encantó que estuvieran aquí, un gusto enorme, créanme que los considero como mis amigos y siempre les digo a todas las personas que vienen aquí. Y pues sí, hagamos algo juntos en este impulso por mejorar la vida de los jóvenes, de los adolescentes. Y bueno, Silvia, ¿algo más que quieras agregar? Vive hoy, todos, ¿no? Papás, adolescentes, niños, todo el mundo, esténse conscientes que la vida es una, que no tenemos la vida comprada, que suceden 1000 cosas y es hoy. Y vive intensamente. Eso es. Vicente. Pues un placer estar acá, Leti, muchas gracias. Y sí, me sumo a ese mensaje, es vive intensamente, creando la diferencia en los demás, haciendo una diferencia. La vida finalmente es un juego del que no nos vamos a llevar nada cuando termine, tiene todo que ver con lo que vamos a dejar. Entonces, dejar un legado, dejar una diferencia, una posibilidad en la vida de los demás. Y amo que existan espacios como este, tan profesionales, tan dedicados a brindar y transmitir, y un placer poder sumarnos a esto
y muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Estoy encantada y espero verlos en otro momento. Este es su espacio y qué maravilla tener dos amigos grandes especialistas en el área del desarrollo humano, del coaching, de las finanzas, del emprendimiento. La cosa es vivir bien, vivir al máximo, disfrutar. Mi querida Pita, un gran saludo. Saludos también a nuestro querido amigo doctor Alejandro Barrón, que hace posible este programa, a producción por su eficacia y por todo lo que hacemos aquí, Vivir Hoy. Acompáñanos el próximo lunes, nuevos especialistas, nuevos temas, y lo importante es disfruta el momento, goza al instante y vive hoy. Gracias, nos vemos el lunes. Bye.